Hola amigos, ¿cómo están? Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Esto es Hablemos Derecho y ustedes saben que Hablemos Derecho es el órgano de difusión del Programa Nacional de Asistencia Jurídica, que es una fundación que brinda asistencia legal gratuita en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad y que difunde la cultura de la legalidad en toda la ciudadanía, cosa que hacemos todos los jueves a las 9:30 de la mañana en esta y otras plataformas. Y bueno, por supuesto que los invitamos a que se suscriban, la campanita, que nos sigan en todas las redes sociales. Seguramente les va a ser de interés el contenido que nosotros vamos publicando. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que ustedes me han pedido muchísimo, que es el tema de la vacunación, los amparos que hay en contra de la negativa del gobierno de una política de vacunación en contra de este SARS-CoV-2, el coronavirus, y que pues la sociedad hay un reclamo generalizado para la vacunación, sobre todo en menores de edad. Hoy tenemos un experto, él es pues un catedrático importante, es doctor en Derecho de la Universidad de Salamanca, secretario de Estudio y Cuenta, tanto de la Corte como de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Pues tiene libros, ustedes ya lo conocen, debo decir, y ha estado con nosotros, es el doctor Francisco Castellanos Madrazo, y quiero darte la bienvenida, amigo. ¿Cómo estás? Hola, mi estimado Soyetsin, y gracias por la invitación. Muy bien, pues es una buena mañana el día de hoy para charlar sobre este tema que ha sido parte de la conversación y de la resonancia en foros jurídicos y en foros de la sociedad en general. Muchas gracias. No, hombre, un gusto. De verdad estamos contentos que nos acompañes el día de hoy, sobre todo con este tema, ¿no? El tema de los amparos en contra de la negativa a vacunar a menores de edad. Como antecedente diremos que pues, hay un reclamo generalizado de por qué no se está incluyendo en el programa de vacunación a menores de edad. Y de hecho ya se están promoviendo amparos, ya se han otorgado suspensiones, de hecho creo que ya han estado vacunando a menores de edad. Estamos en un rango todavía de 12 para arriba, pero platícanos un poquito del antecedente, doctor. Sí, a ver, este bloque de asuntos relevantes guarda relación precisamente con la inquietud que han tenido padres, madres de familia en general para que sus menores hijos, hijas y adolescentes sean vacunados. Esto, desde luego, creo que cobró un mayor auge cuando el gobierno de la República, a través de la Secretaría de Educación Pública, informó que se retomaría el regreso a las clases de manera presencial, ¿no? Es decir, vino aquel famoso decreto de julio de este año, en donde se señaló, perdón, de junio de este año, en el que señaló que se aprobaba, precisamente fue el 24 de junio, se aprobaba ya por conducto de la COFEPRIS la posibilidad de vacunar a menores de 18 y hasta 12 años, y a su vez el decreto de agosto en el que se determina el regreso presencial a las aulas de niñas, niños y adolescentes. Entonces, esta combinación de elementos produjo la inquietud en distintas familias en México, un buen número diríamos, de una preocupación, es decir, mis hijas, mis hijos, etcétera, tendrán que llegar eventualmente a las clases, tendrán que encontrarse con otras personas menores y tendrán una convivencia como antes de la pandemia. Y desde luego que este sector reincorporado a una actividad presencial en contacto con muchas otras personas, comenzó a configurar en la idea un riesgo, un alto riesgo, una posibilidad alto de contagio, precisamente por esta dinámica de retorno a las aulas. Y recordemos que frente a esto, el gobierno de la República, a través de la Secretaría de Salud, que es la que ha realizado todo el diseño de la estrategia de vacunación por etapas, estamos hasta donde yo entiendo en la quinta etapa, que es en donde están previstos niñas, niños y adolescentes. Estamos concluyendo la cuarta etapa, que era de los 18 a los 29 años. Básicamente tiene un diseño de vacunación, ya decía yo, por etapas, y en esta última etapa es donde previó a niñas, niños y adolescentes. Entonces,
Parecería que aquí tendríamos que combinar, por un lado, instrucciones del gobierno para el regreso a las aulas, aunque debemos aclarar que no fue obligatorio. En un principio se pensó obligatorio, después la propia Secretaría de Educación Pública retractó la obligatoriedad de la reincorporación presencial y solamente se dijo será optativo. De suerte que fuimos a una modalidad híbrida. Pero entonces, tendríamos que combinar precisamente este tema del derecho y por otro lado, la parte de la reprogramación de las clases presencial, el derecho de las niñas, niños y adolescentes a ir a recibir educación a las aulas, frente al riesgo que le supondría esta actividad. Y ese riesgo se entendía socialmente no cubierto precisamente porque este grupo o sector de la sociedad está en la última etapa del esquema de vacunación, porque la Secretaría de Salud, de acuerdo con distintos estudios, incluso de la OMS, consideran a niñas, niños y adolescentes como un grupo de bajo riesgo. Desde luego, esto no quiere decir que no se contagien, que no puedan padecer la enfermedad, e incluso que no puedan tener complicaciones que pueda llevar incluso hasta la muerte. Pero, digamos, nuestro gobierno, a través de la Secretaría de Salud, en términos de las facultades que la Ley General de Salud le otorga en el ámbito de vacunación, es diseñar los esquemas de vacunación en función de los riesgos de población, de los riesgos de personas que tienen una posición vulnerable, etcétera, definió ponerlos en el último lugar. Y este, digamos, es el gran debate que se está llevando a la mesa de los juzgados de distrito, de los tribunales colegiados y ahora ya de la Suprema Corte, quien tendrá que definir a través de contradicciones de criterios y quizá algunos amparos en revisión, pues cuál va a ser finalmente la posición del Poder Judicial. Fíjate que aquí la gente que no son abogados y que pues traen interés en este tema porque tienen hijos o incluso son adolescentes que pues que no se les ha incluido o niños que no se les ha incluido en esta vacunación, pues necesitan un poco saber cuáles son sus derechos al respecto y la ponderación que hay a este respecto, ¿no? Sabemos que todo el mundo tiene derecho a la salud, pero ¿cuál es el principal argumento para que prosperen estos amparos? Porque sabemos que ya se han promovido y sabemos que se han otorgado ya suspensiones y que, bueno, pues están por resolverse y están por establecerse criterios, ¿no? Que ahorita te voy a preguntar de qué forma puede regular, no legislar, pero sí formar criterios por parte del Poder Judicial precisamente para este programa de vacunación. Pero, ¿cómo les explicamos cuáles son sus derechos y por qué son importantes esos derechos, amigo? Bien, sí. A ver, como todas y todos podemos intuir, aunque no lo sepamos, quienes residimos o nos encontramos en el territorio nacional del Estado mexicano, en México, tenemos reconocido un derecho en el artículo 4 constitucional, que es el derecho a la salud. Este derecho a la salud, la Suprema Corte ha dicho que implica el contar con órganos a cargo del Estado que puedan brindar atención desde un punto de vista preventivo o ya propiamente de tratamiento de enfermedades, que puedan contar con todos aquellos instrumentos, pruebas, análisis, estudios que sean necesarios para detectar alguna enfermedad y que además deban contar con el tratamiento. Es decir, la Corte ha extendido el derecho a la salud no solamente a que exista un doctor que nos vea, que nos revise, no solamente a tener acceso a campañas preventivas de enfermedades, por ejemplo, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, a través de consumir alimentos bajos en glucosa, en colesterol, etcétera, a través de realizar actividad física, ejercicio, que nos atienda un médico si nos sentimos mal, que nos puedan recibir en un consultorio, sino además la Corte ha dicho, se deben proveer todos aquellos medicamentos que conformen el núcleo del tratamiento para curar o para tratar la enfermedad de que se trate. Este es un primer elemento muy relevante.
Y tratándose de enfermedades epidémicas, enfermedades graves que tienen un origen extraño, extraño desde un punto de vista clínico, que quiere decir que es la primera vez a la cual la ciencia médica se enfrenta a una cepa, al genoma de un virus, que en este caso, si bien el coronavirus no es como tal un agente extraño, porque hay muchos coronavirus, sí, el coronavirus SARS-CoV-2 sí fue, digamos, una cepa completamente nueva y entra en esta categoría de enfermedad extraña y de enfermedad grave y además pandémica, ¿no? En este caso, desde luego que en cuanto se alcanza el descubrimiento de vacunas o se logra la creación de vacunas y estas llegan al nivel 3 de prueba, que habremos de decirlo, el nivel 3 de prueba es el nivel en el que normalmente no se le inocula o no se le aplica la vacuna a cualquier persona, sino solamente a ciertos sectores con los cuales se están realizando experimentos clínicos para ver los efectos y las reacciones de la vacuna. Normalmente se da hasta la etapa 4, que es cuando ya se concluyó el régimen de pruebas. Nosotros estamos aquí en la etapa 3 y en este momento, ¿qué es lo que surge como derecho? Desde luego, para preservar nuestra salud y dado que todavía no hay medicamentos específicos que den un tratamiento directo y que garanticen, digamos, que las personas que se enferman puedan sanar con ese tratamiento, pues el insumo principal de protección a la salud constituye la vacuna. Sin embargo, debemos decir que esto no es tan simple, porque estamos en el entorno global de una pandemia en el que cientos de millones de personas se han visto afectadas y en el que desde luego las vacunas se van produciendo de la manera más pronta posible, pero no todos los países tienen ni la capacidad económica ni la capacidad financiera para poder adquirir todas las dosis de vacunas para proteger a toda su población al mismo tiempo. Entonces, efectivamente nosotros, derivado de este derecho a la salud, tendríamos la posibilidad de pedirle al Estado mexicano que nos pusieran la vacuna como forma de protección contra este virus, pero aquí encontramos ciertos obstáculos de tipo financiero y también, ¿por qué no decirlo? En el caso mexicano, ciertos obstáculos de tipo geográfico, de poblaciones, de ubicaciones de ciudades, de comunidades, en el que es difícil el acceso, es difícil llegar, es difícil trasladar las vacunas, es difícil llevar al personal a que lo pongan en todas y cada una de las poblaciones, rancherías, ciudades, etcétera. Porque recordemos que además esta vacuna tiene digamos, una cualidad que complica más la posibilidad de su suministro a las personas y que es que se tiene que mantener bajo una temperatura determinada, ¿sí? Es decir, a bajas temperaturas para no correr el riesgo de que su agente activo de protección pues se inutilice. Entonces, cuando vemos este tipo de derechos, el derecho a la salud que implica necesariamente el uso de recursos financieros, económicos, de recursos materiales, entonces ahí encontramos una primera imposibilidad porque el ejercicio de ese derecho sea absoluto en un solo momento, ¿no? Entonces, me parece que esto es lo que poco a poco se ha venido poniendo sobre la mesa de los amparos. Oye, yo tengo derecho a la salud, mis menores hijas, hijos tienen derecho a la salud, van a regresar a la escuela. ¿Por qué no me has vacunado? ¿Por qué no has vacunado a mis hijos? ¿Por qué no los has llamado si ya están yendo a la escuela y hay un riesgo de que contraigan la enfermedad? Y la respuesta del gobierno es, no tengo suficientes vacunas para vacunar a todos. Las y los menores y adolescentes van en una quinta etapa. Es decir, primero voy a ir vacunando en términos de déjenme decirlo así, una categorización
que la Secretaría de Salud hizo en términos de las facultades que da la Ley General de Salud, en el que puso en primer lugar, como ustedes saben, grupos vulnerables, personas mayores de 60 años, y luego fue por etapas 59 a 50, 49 a 40, y así sucesivamente hasta llegar a 18 a 12. Eso es lo que contesta el gobierno, dice, no tengo la posibilidad ahorita de vacunar al mismo tiempo porque estoy recibiendo las vacunas de manera escalonada bajo una programación de política pública que yo desarrollé por etapas, que son las que ya he explicado. Y entonces, la respuesta de SACE ha sido esa. Es cierto que la COFEPRIS desde el 24 de junio ya aprobó la vacunación para menores de 18 hasta 12 años, pero no tenemos las vacunas y en nuestra ingeniería de la política de vacunación las estamos destinando a estos grupos de la sociedad. Este es, digamos, como todo el plano que la gente que nos hace favor de seguir debería tomar en cuenta de qué es lo que pasa. Claro. Oye, aquí el punto es, la gente que ya decidió promover un juicio de amparo en contra de esta negativa para que se le aplique una vacuna, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es el fundamento? Evidentemente, pues el derecho a la salud, la aprobación por parte de la COFEPRIS. ¿Qué es lo que tiene? Si alguien ya está entendiendo todo ese contexto que tú nos das, que es muy, muy acertado y nos hace entender un poco el contexto de la situación que hay en nuestro país a este respecto, pero si alguien ya decide cuáles son los efectos de este amparo, primero, ¿qué es lo que tiene que hacer? Evidentemente promoverlo, pero ¿cuáles serían los efectos de la suspensión? Que se le vacune independientemente si tiene recursos, si no tiene recursos, que implemente una política de vacunación en menores de edad o simplemente como el acto que se reclama es la vacunación a una persona en particular, que se le aplique a esa persona. Platícanos un poco. Sí, bueno, partimos del último punto, ¿no? Que yo les explicaba en cuanto a que la respuesta de las autoridades sanitarias es, yo tengo una política pública con un calendario, esquema y etapas de vacunación y niñas, niños y adolescentes van en la quinta etapa, porque yo lo que necesito es dejar vacunado a todos estos bloques, a todos estos sectores de la sociedad. Normalmente, ¿qué es lo que sucede? Que comenzaron a llevar a los menores a los centros de vacunación y recibieron la negativa, ¿correcto? Es decir, el papá, la mamá, los padres, los abuelos, quien sea, llevó a una menor, a un menor, a un adolescente a ser vacunado y entonces en los centros de vacunación señalados para tal efecto recibieron el rechazo, dando precisamente la explicación que yo he dado. Ahora, ¿esto qué ha motivado? Bueno, finalmente todas las personas en México gozamos de los derechos que prevé nuestra Constitución y los tratados internacionales. Y los padres, como tutores de sus menores hijas, hijos y adolescentes, tienen la representación jurídica y pueden acudir ante el amparo, a través del amparo. El amparo, no es esta una sesión de amparo, pero diremos de manera muy sencilla, muy general, es un juicio, es un mecanismo, es un instrumento a través del cual, en este caso, quienes ejercen la tutela sobre menores de edad van ante un juez o una jueza de distrito, que son quienes conocen del amparo, y le dicen, oye, yo acudí a que vacunaran a mis hijos, a mis hijas, las autoridades de salud se negaron, entonces yo vengo ante ti precisamente a hacer valer el artículo 4º constitucional frente a esta enfermedad que es nueva, con las características que yo explicaba en mi anterior intervención, y en este caso el derecho a la salud se materializa si y solo si mi hija, mi hijo logra una vacuna. Por lo tanto, como la autoridad sanitaria ya me lo negó, yo te vengo a solicitar a ti la tutela del derecho a la salud que se materializa a través de la vacunación efectiva. Y en este esquema hemos encontrado resoluciones de todo tipo, habríamos de decir. Hemos encontrado órganos jurisdiccionales, tanto juzgados de distrito como colegiados, que son los superiores que revisan a los juzgados,
que han dicho procede la suspensión de plano. ¿Qué quiere decir de plano? Normalmente la suspensión está dentro del amparo y es un pequeño juicio que se tramita dentro del juicio para proteger hasta que el juicio grande se resuelve, para proteger de manera inmediata ciertos derechos a fin de que estos no vayan a ser afectados de tal manera por las autoridades del Estado que pues ya no, aunque se ganara el juicio grande, al final ya no podría repararse la violación a este derecho. En eso consiste el incidente de suspensión. Normalmente el incidente de suspensión tiene distintas modalidades. Una es cuando se solicita petición de parte, se abre la suspensión a través de un expediente que va al lado del expediente principal y se dicta una primera resolución, una primera decisión del órgano, que es la suspensión provisional. Y luego, 5 días después, se va a una audiencia en el que se pueden ofrecer más pruebas, las autoridades tienen que contestar la demanda, tienen que hacer valer lo que ellas consideran que es lo correcto, en este caso, porque no han vacunado, ofrecer las pruebas del Programa Nacional de Vacunación, señalar cuáles son las etapas y defender lo que ellas consideran que es lo correcto. Y el juez o la jueza en esa audiencia determina si concede o no la suspensión definitiva. Ahora, hay otra modalidad. Cuando los actos ponen en riesgo la vida, la libertad, constituyen actos de tortura, desaparición forzada, algunos de los prohibidos en el artículo 22 constitucional, entonces ahí se abre algo que se denomina suspensión de plano. ¿Qué quiere decir? Que ya no va a haber un primer momento de análisis y luego un segundo momento con una audiencia en donde se van a examinar pruebas, no, sino que en una sola determinación el órgano, si es muy grave el acto, pues ahí resuelve de manera definitiva sobre la suspensión. Entonces, hemos encontrado principalmente en la modalidad de suspensión de plano, que se ha tanto concedido como negado. Quienes han concedido han dicho que el derecho a la salud no puede subordinarse a una política pública o esquema de vacunación, sobre todo considerando que las niñas, niños y adolescentes ya se reincorporaron a las clases y por lo tanto ahí hay un potencial riesgo de contagio que puede comprometer su salud y también su vida. Y yo a eso agregaría además la de la familia, porque evidentemente si una niña, niño o adolescente se contagia en los centros educativos, pues lo más probable es que puedan traer esa enfermedad y propagarla en su familia, en su ciclo, en su círculo más cercano. Y por otro lado, hemos encontrado determinaciones que han dicho no procede la vacunación en virtud de que yo no puedo sustituir la determinación de las autoridades sanitarias, porque eso implicaría que yo hiciera una redefinición de la política pública de vacunación y yo no tengo elementos para juzgar o determinar si en este momento de la suspensión, si el esquema de vacunación determinado por las autoridades de salud de México es el correcto o no. Y se les ha dicho que tienen que esperar a que lleguen a la 5ª etapa del esquema de vacunación en donde recibirán las vacunas. Bajo el principio del interés superior del menor, en el caso de el orden para la vacunación, porque entendemos que hay un orden, ¿no? Tú lo has venido diciendo, de que va por etapas precisamente, ¿por qué no se privilegia a los menores? Entiendo que se basa en aquellos estudios que dicen que el nivel de complicaciones que se dan en menores de edad es menor, ¿no? Y que es más fácil que se pongan graves o que se mueran los que tienen mayor edad. Sin embargo, en muchos de los amparos se ha argumentado el principio del interés superior del menor, que es privilegiar cualquier decisión para beneficio precisamente de los menores. ¿Qué opinas al respecto? Sí, es muy puntual y muy oportuno el comentario, mi estimado doctor, porque
El interés superior del menor, para quien nos sigue, trataré de explicarlo muy sencillo, está previsto, desde luego, reconocido en nuestro artículo 4 constitucional, pero también en la Convención sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de las Naciones Unidas, de la cual México es parte. Ese interés exige tanto a autoridades como a particulares, es decir, a ciudadanas y ciudadanos como nosotros, a que en toda acción que vayamos a realizar y donde haya una interconexión con derechos de niñas, niños o adolescentes, el enfoque, las gafas, la mirada de ese actuar tiene que sintonizarse para en ningún momento dañar o soslayar esos derechos. Ese es el interés de niños, niñas y adolescentes. Nuestras acciones, nuestros actos, nuestras decisiones, cuando involucran derechos, como puede ser el libre desarrollo de la personalidad, su desarrollo psicoemocional, y un conjunto, ¿no?, de aspectos que involucran a las niñas, niños y adolescentes, tenemos que sintonizar, alinear nuestra conducta para que esos derechos no se vean afectados. Ahora, también debemos decir que este principio del interés superior no es absoluto de manera a priori. ¿Qué quiere decir? En nuestro sistema constitucional no hay un derecho o un principio que de manera anticipada esté por encima de cualquier otro. Sí, se tiene que hacer siempre una ponderación de Correcto. derechos, ¿no? Nuestro sistema, y así lo ha definido la Corte, la Suprema Corte Mexicana, se asemeja más al sistema alemán, al sistema español, al sistema austriaco, en donde todos los derechos y los principios reconocidos en la Constitución tienen una misma jerarquía. Y será en el caso concreto, mediante determinadas metodologías de interpretación y aplicación, en la que se determine cuál al caso específico debe prevalecer sobre otro, en qué intensidad, con qué medida y para qué efectos. Entonces, yo aquí me hago algunas preguntas interesantes. A ver, yo diría, COFEPRIS autorizó el 24 de junio vacunación para menores de 18 a 12 años. Pareciera que ahí ya no tenemos ningún problema porque la autoridad sanitaria llevó a cabo los estudios, los ensayos clínicos con personas de este grupo de edad y consideró que la vacuna es segura. Aquí lo que tendríamos que hacer entonces es, en este segmento de 12 a 18, una ponderación, porque finalmente tenemos que determinar si una vacuna se va a aplicar a una niña de 13 años, en el esquema de política pública de las autoridades sanitarias mexicanas, alguien de 50 o de 40 o de 30 dejará de utilizar esa vacuna para suministrarla a la menor. Entonces ahí es donde tenemos que ponderar. Y la verdad es muy difícil, porque cómo determina un órgano judicial a quién sí le puede sustraer la vacuna? ¿A qué ciudadana, a qué ciudadano? No se tienen ahí a la mano un padrón de todas las personas, por ejemplo, entre 59 y 50, que son susceptibles a la vacuna. Ni se tiene ahí a la mano cuál es el registro, si tienen comorbilidades previas, si tienen alguna enfermedad que los pongan en riesgo, qué personas sí, qué personas no. Tampoco me parece que hubo vasos comunicantes en donde pudiera determinarse, mira, tantas vacunas no las apliqué al segmento de 49 a 40 porque simplemente decidieron no vacunarse, no llegaron. Es decir, hay una ausencia importante de información para poder hacer una ponderación dentro del marco de un caso en el que se diga, yo quiero que vacunes a mi hija de 13 años y se obliga a la autoridad a quitarle la vacuna a otra persona. El órgano jurisdiccional no tiene esa posibilidad de ponderar, de tomar una decisión
mucho más certera, por una parte. Fíjate que es lo que te quería preguntar precisamente. ¿Hasta qué punto la autoridad jurisdiccional, los jueces, se pueden involucrar o determinar el tema de política pública en cuanto a la vacunación? Porque finalmente ellos solamente resuelven el caso que se les presenta. ¿Le concedo o no le concedo primero una suspensión y al final el amparo definitivo a este quejosa que está promoviendo su juicio de amparo? Y le corresponde meterse en temas de política de vacunación o simplemente resolver conforme a derecho el caso jurídico, el caso en concreto, al análisis de lo que hay en el expediente. ¿Cómo ves? Yo con franqueza te diría que mi punto de vista es que los órganos de control de constitucionalidad, si bien inciden de manera indirecta en políticas públicas, con este tipo de resoluciones y al final, en aquellos casos donde se concedió la suspensión y se ordenó vacunar, pues hubo una modificación en la política pública de vacunación, de manera indirecta, hubo una incidencia. Ahora, de ahí a pretender criterios más generales y decir que todas aquellas niñas, niños o adolescentes que no hayan sido vacunados podrán y deberán ser vacunados en lo sucesivo, a mí me parece que eso ya es sustituir, es lo que Beckenferde o Conrad Hesse hablaron sobre el self-restraint, el autorrefrenamiento de los tribunales constitucionales, en el que no deben generar algo que se denomina corrección funcional. O sea, la declaratoria de invalidez o de inconstitucionalidad de un acto es para el caso concreto. Y ahí sí se vale que el tribunal sustituya a las otras autoridades. Pero eso no puede hacer una corrección de función, es decir, que el órgano vaya, arrogue o déjenme decirlo así, se robe las atribuciones, sustraiga las atribuciones y desde el Tribunal Constitucional, desde el órgano de justicia, comience a hacer una redefinición genérica del programa de vacunación. Y esto lo entiendo yo incluso más, decía yo que me preguntaba sobre 12 a 18, ¿cómo se hace esta ponderación sin suficientes datos? Pero ahora más grave me parece el caso cuando se ordena vacunar a menores de 12 años. Yo supe de dos asuntos en donde dos menores tenían comorbilidades y se solicitó el amparo y en la suspensión de plano se ordenó su vacunación de 10 y 11 años. Aquí a mí me parece que todavía este tema del autorrefrenamiento, la autocontención, tiene una motivación mayor, que es la siguiente. Si pudiéramos discutir que en el segmento de 12 a 18 se pudiera vacunar teniendo toda la información ponderativa de a quién se le va a quitar la vacuna o qué vacuna no se usó y entonces se está usando aquí, no tenemos nada de eso, pero bueno, hay una autorización sanitaria de COFEPRIS en términos de la Ley General de Salud. Pero en menores de 12 años, la COFEPRIS, que es el órgano encargado de autorizar la puesta de vacunas, no ha expedido autorización. Y yo me pregunto, justamente a partir del interés superior del menor, ¿cómo un juzgador o una juzgadora que es lego en materia científica médica, qué quiere decir lego? Que no es experto, que no es un doctor, que no es un biólogo, que no es una química, ¿sí? Puede decidir que se vacune a una niña o un niño respecto de los cuales hay un segmento frente al que no se ha autorizado la vacunación porque no se han generado suficientes ensayos clínicos y no hay conclusiones de las autoridades sanitarias. A mí, francamente, eso me preocupa, porque justamente el interés superior del menor también implica cuidarlos incluso frente a las propias pretensiones de sus padres. Yo quiero que vacunes a mi hijo, tiene 10 años, sí, pero yo, juzgador, no tengo una prueba clínica, científica, una aprobación de las autoridades competentes que me digan que la vacuna no es un riesgo para el menor. Entonces ahí me parece que todavía se refuerza más, decía yo, hay una motivación reforzada de por qué en esos casos, desde mi punto de vista, no se debería conceder la suspensión y tampoco el amparo.
Fíjate que no podría darse un amparo para efectos, que se ordene a la autoridad sanitaria o un médico específico que analice el caso específico. Es decir, que ordene por lo menos que se analice la persona que está quejándose, el quejoso, el niño, niña, y que de esa manera sea quien determine la autoridad sanitaria, la autoridad de salud, si es factible vacunar o no, pero que no haya una negativa rotunda como la hay en este momento. ¿Cómo ves? Sí, a ver, de hecho, dentro del paquete de órganos que sí han concedido la suspensión, ese ha sido el efecto. ¿Qué es lo que se ha dicho? Se ordena a las autoridades sanitarias que vacunen a menores entre 12 y 18 y se ha utilizado una frase sacramental que dice, bajo su más estricta responsabilidad. Es decir, las autoridades de salud asumen la responsabilidad de los efectos que pueda tener la vacuna. Esto a mí no me preocupa porque yo entendería que si ya dieron la autorización a través de la COFEPRIS, es porque ya hay una determinación administrativa de que la vacuna es segura para este segmento de la población. Y yo creo que esto sería adecuado. Pero, insisto, aquí el problema que yo encuentro en este segmento es que estamos llevando a cabo análisis, me parece, en donde se está ponderando con un peso muy alto al interés superior de niñas, niños y adolescentes, frente al derecho a la salud de otros grupos y frente a las atribuciones y capacidades materiales del gobierno para adquirir la vacuna y poder vacunar a todos y a todas de manera masiva. ¿Y por qué lo digo? Yo aquí pienso lo siguiente, a ver, el temor es que niñas, niños y adolescentes regresen a las aulas y ahí hay un potencial riesgo. Por una parte, esto ya no es obligatorio. Quedó, digamos, dentro de la libertad de cada una de las familias. Yo lo que creo es que más bien tendríamos que examinar cada caso y decir, mira, por ejemplo, yo soy padre de familia, madre de familia, o X o la conformación que la familia tenga, y desafortunadamente yo laboro, tengo que ir a mi trabajo, vive en casa la abuela, que es una señora de 80 años, que tiene diabetes, ¿no? Por ejemplo. Es decir, yo creo que habría que ver el caso en donde efectivamente el potencial contagio de la niña, niño o adolescente pudiera poner en grave riesgo. Y además, por las actividades de las madres, los padres o quien sea que tenga la tutela de los menores, dijeran, mira, yo ya tengo que regresar a laborar, tengo que volver al trabajo, no puedo llevarme a mis hijos, necesito que estén en la escuela, ¿no? Es decir, una serie de componentes que marcara la auténtica necesidad de que las niñas, los niños y adolescentes, que seguramente debe ser alta, ¿eh? Es decir, yo estoy seguro que la realidad en México es que muchas familias, casi todos los componentes de la familia salen a trabajar para hacer el sustento de su casa. Y yo creo que en muchos casos también viven abuelos, tías, tíos que son mayores, etcétera. Pero me parece que eso se debería ver en los méritos de cada caso. Y yo en lo particular creo que los casos en donde se ha concedido estas suspensiones se ha hecho como, bueno, es interés superior del menor, a destajo, los niños, las niñas tienen derecho a vacunas, hay que ponérselas. Si se la estás quitando a alguien que es mayor, que en términos de los estudios no solo nacionales, sino internacionales, corre más riesgo porque tiene comorbilidades. Si vas a afectar a un segmento importante que constituye la fuerza de trabajo, la fuerza laboral, incluso la fuerza médica
sectores que debían ser prioritarios, no importa, quítaselos, porque la niña, el niño adolescente tiene el derecho y hay interés superior del menor. A mí esa ponderación de saque, esa ponderación a priori, a mí francamente no me convence. Sí, Y finalmente diría, complicada. El tema es qué se está promoviendo, eh, en contra de qué se está promoviendo, la negativa a vacunar a una sola persona, o si se están promoviendo amparos en contra de la política de vacunación que no está incluyendo a los menores de edad. yo lo que he visto es que se está impugnando la negativa a vacunar, pero lo que es indisoluble de la política pública. O sea, hay una negativa que está basada, y eso es lo que las autoridades en los amparos que yo he visto y suspensiones, lo que las autoridades están diciendo es que la negativa está fundada y motivada en la política pública, que a su vez está fundada y motivada en la Ley General de Salud, ¿no? Entonces, aquí me parece que hay una ponderación relevante. O sea, ordeno la vacunación, pero eso necesariamente va a modificar el esquema y las etapas de vacunación y la disponibilidad de las vacunas. Y en el siguiente segmento, en el de menores de 12 años, bueno, pues ahí incluso yo diría, no se puede ni siquiera ordenar la vacunación bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades, porque no hay una aprobación. Yo ahí pensaría en que sí se le podría ordenar a las autoridades sanitarias para que comenzaran ya a hacer los ensayos clínicos para este último segmento, ¿no? Aunque la realidad es que si vemos, por ejemplo, las declaraciones que han hecho las grandes farmacéuticas, especialmente Pfizer, Biotech, es que sus vacunas están hechas hasta ahora en rangos comprendidos hasta los 12 años. Yo no he leído, con toda franqueza, que se haya pensado ya en una vacuna infantil y creo que sí hay mucha diferencia entre un organismo, es decir, en lo que yo autodidactamente he podido estudiar en documentos oficiales de la Organización Mundial de la Salud, de las propias farmacéuticas, hay muchas diferencias entre los efectos que puede generar una vacuna para el organismo de una niña o un niño de 5, 6, 10 años que un adulto. Es muy, muy diferente. Entonces yo creo que aquí todavía tendríamos que tomar las cosas con mayor cautela. Y sí, pedirle a la autoridad sanitaria que realice los estudios o ensayos clínicos para este último sector y que entre en una interlocución intensa con las farmacéuticas, que haya un trabajo conjunto para saber qué tanta potencialidad hay en que este segmento pueda ser vacunado. Oye, es súper interesante, ya estamos cerca de terminar el programa, pero ¿qué más debemos decir acerca de la vacunación en menores de edad? Ya sabemos los efectos, ya sabemos el tema de la política pública. ¿Qué más crees tú que es importante que comentemos a nuestros amigos? Bueno, me parece que lo primero que habría que decirles es a todas aquellas personas que se encuentran en una situación en la que definitivamente lo mejor para su ritmo de vida, para su modo de vida, es que las niñas, niños, que los adolescentes vayan al colegio, se reintegren, porque así lo requieren, pues me parece que acudan al amparo. Lo que hay que hacer para evitar negativas es informar muy bien la demanda, informar muy bien la teoría del amparo, déjenme decirlo así, para presentarle al órgano jurisdiccional elementos suficientes que le den convicción
porque hasta ahora creo que se ha pecado y solamente se ha dicho, es el interés superior del menor. Y eso algunos órganos, como ya lo decíamos, lo han comprado. Pero creo que si un amparo se documenta de buena manera, se muestran pruebas suficientes de que el entorno de la menor o del menor es complejo en cuanto a quién lo pueda cuidar o hacerse cargo por las propias necesidades económicas o familiares del entorno, me parece que esto va a dar mucho mayores elementos para lograr que se ordene la vacunación. Entonces, todas las personas que estén en una situación comprometedora y que necesitan, requieren que sus hijos, hijas vayan a los colegios, pues sí, acudan al amparo, pero háganlo de una manera mejor formulada con las pruebas suficientes. Y por otra parte, pues ya del lado de la judicatura, pues esperar a ver qué va a resolver la Corte. Yo creo que la Corte no debería de tardar, porque pues me parece que en 6 meses, incluso ya el tema de la vacunación va a estar superado. Yo estaba leyendo el otro día distintos artículos en el New York Times, el Washington Post, incluso en el Guardián de Inglaterra, en donde ya las farmacéuticas están trabajando en antivirales específicos, como en su momento fue la fiebre porcina o la gripa porcina, el H1N1, que sacaron el famoso Tamiflu. Ahorita ya están trabajando en el Tamiflu para el COVID. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo estoy seguro que en 6 meses, quizá para el verano que entra, ya vamos a tener medicinas, como tuvimos el Tamiflu en su momento, y va a ser un esquema en el que nos van a poner un refuerzo al año de la vacuna y va a haber en la farmacia quien se enferme o en los centros de salud, en el IMSS, en el ISSSTE, en el famoso INSABI, yo espero, vamos a tener el antiviral específico. Entonces, por eso a mí me parece que de aquí a que ese momento se genera y que vamos a seguir con la vacunación hasta que lleguemos a un segmento mayor en la quinta etapa, la Corte debe resolver. Si lo deja pasar, si deja pasar el tiempo, vamos a seguir teniendo resoluciones contradictorias y va a llegar un punto en el que avance tanto el desarrollo de medicamentos que ya no va a ser necesario. Porque cuando alguien se enferme, va a ir a la farmacia, va a comprar el antiviral, se lo va a tomar 7 días y listo, ya no va a haber ningún problema. Sí, Entonces, amigo, yo creo estar que muy es pendientes. importante que les digamos a nuestros amigos el caminito para llegar a la Corte, ¿no? Por supuesto, se promueve primero un amparo indirecto, esta es materia administrativa. ¿Qué sigue? ¿Cómo es que le hacemos para llegar a la Suprema Corte? Bueno, efectivamente puede ser materia administrativa en aquellos lugares en donde los órganos judiciales están especializados. Si no, si es en el interior del país, en los estados de la República, pues los juzgados que se denominan mixtos, porque conocen de todas las materias. Se presenta una demanda de amparo indirecto, así se llama, o ante juzgado de distrito. Esto es en primera instancia, ahí se solicita la suspensión y se tiene que fallar, se tiene que dictar una sentencia. Lo ordinario contra eso es que vaya a un tribunal colegiado, salvo que en la demanda de amparo se impugne la inconstitucionalidad, por ejemplo, de artículos de la Ley General de Salud y de los decretos que establecieron la política pública con las etapas de vacunación. En ese caso, se puede saltar al colegiado y se puede llegar a la Suprema Corte, porque estaríamos hablando de un amparo contra leyes respecto de los cuales no hay jurisprudencia o precedente. Ahí podríamos llegar a la Corte. Se tendría que hacer una impugnación de invalidez o inconstitucionalidad de leyes aplicables, ¿correcto? Si no, si solamente es el acto reclamado que me negaron la vacunación y es un mero aspecto de legalidad, pues iría a un colegiado en la revisión. El tribunal colegiado en materia administrativa, donde esté especializado, y si no, pues un colegiado que corresponda al juzgado que conoció en primera instancia. Ahora, la Corte tiene ya contradicciones de criterios. ¿Qué quiere decir? Que primero fueron ante jueces de distrito, después ante tribunales colegiados, y como habíamos dicho desde el inicio de esta charla, en las dos posiciones, quienes ordenaron que se vacunara y quienes negaron la posibilidad de que se vacunara, son posiciones contrarias sobre un mismo tema, y esto cuando se presenta sube a la Suprema Corte para que ésta dé objetividad, uniformidad y certeza jurídica
para todos los órganos del país y sea un mismo criterio el que rija. Y eso es lo que va a resolver la Corte. Entonces yo les diría estar muy al pendiente, si no ustedes, bueno, mediante sus abogadas, abogados de confianza, sus asesores jurídicos, estar muy al pendiente de qué es lo que la Corte va a resolver, porque esto va a definir o va a terminar, a zanjar de manera terminal el tema. Oye, ya hay muchos machotes, ¿no? Partidos políticos, organizaciones, en Internet, pues buscándole bien pueden encontrar machotes ya de esta demanda de amparo. ¿Recomiendas tú acudir a esos machotes o mejor que sea un traje a la medida, como siempre decimos? A ver, yo creo que aquí debe haber de todo. Quien pueda, digamos, acudir a un traje a la medida, es decir, buscar a una abogada, un abogado de confianza que conozca el tema y solicitarles la asesoría jurídica, quien pueda hacerlo, yo sugiero en primer lugar que hagan eso, porque efectivamente debe ser un traje a la medida, por lo que yo decía. Hay que hacer un diagnóstico de cuál es el entorno y formular razones de peso para demostrar la necesidad de la medida en la mejor y la mayor forma posible. Ahora, quien no pueda, porque no siempre un amparo es algo económico, tiene ciertos costos, digo, tampoco va a dejar pobre o va a endeudar a una familia, pero sí tiene ciertos costos. Quien no pueda, pues que acuda a los machotes, que los baje por internet, aunque sí sería bueno que al final, aunque sea alguien, le dé una revisión a cómo se llenó el machote, cuáles son los datos, qué es lo que se está precisando, cómo viene la solicitud de la suspensión, con qué efectos se está pidiendo la suspensión, aunque sea una revisión final. Esa sería mi sugerencia. Y si no, también, me parece que desde hace ya varios años, varias presidencias de la Corte, el Instituto de Defensoría Pública del Consejo de la Judicatura ha sido un órgano que se ha caracterizado por tener abogados muy bien formados, muy bien preparados, y ese servicio también puede ser accesible para quienes nos están viendo. Claro, muy bien. Ya estamos terminando el programa, doctor. A manera de cierre, platícanos algunas cosas adicionales respecto de este amparo contra la vacunación. Pues miren, ya como cierre, yo lo que podría decir es que fue un caso interesante, el amparo en contra de la no vacunación. Es algo, digamos, pues novedoso porque no habíamos vivido un entorno de pandemia de esta naturaleza, porque ni siquiera en el H1N1 tuvimos ni las consecuencias ni las repercusiones mundiales que estamos teniendo ahora con COVID-19. Y desde luego puso sobre la mesa un tema muy importante en el ámbito del amparo, que es la ponderación entre los derechos que hay en juego y también, diría yo, como colofón, el tema de los formatos de lectura fácil de sentencias, que no quisiera cerrar sin hacer un comentario sobre esto. Este tipo de casos dio pie a que comenzaran a formularse los denominados formatos de sentencia ciudadanas o formatos fáciles de lectura, de fácil lectura, teniendo el último de ellos que yo vi, incluso a un oso panda comiéndose un bambú entre las manos como ilustración. Y me parece que esto también nos da pie para la reflexión. Yo estoy completamente a favor de que transitemos ya es hora, no podemos seguir negando el grave problema de las sentencias largas, abigarradas, extensas, con cientos de transcripciones, con un lenguaje que solo entienden quienes trabajan en los órganos de justicia. Eso es un problema grave y ya no podemos sostenerlo. Tenemos que transitar a sentencias de fácil acceso, de comprensión para cualquier persona, con lenguaje incluyente, con lenguaje ciudadanizado. Pero tampoco creo que podemos llegar al extremo en el que el texto no sea comprensible y pensemos que por incluir un osito panda, los niños o las niñas lo van a entender. Y aquí yo llamaría de manera atenta y respetuosa al Consejo de la Judicatura para que comience una capacitación a través de la ahora Escuela Judicial, una capacitación en forma para desarrollar este tipo de formatos de lectura fácil, totalmente a favor,
Y también en lo que se logra esta formación para titulares y el personal, pues no estaría nada mal un acuerdo general que estableciera las reglas mínimas básicas sobre el contenido, la forma y el fondo de este tipo de formatos de lectura. Me parece que eso también es indispensable y que no lo podemos dejar ya así al aire, porque estamos en los dos extremos. O hacemos sentencias de 300 hojas que no lo entendería ni el mismo Kelsen, o hacemos sentencias de una cuartilla con el osito panda, ¿no? Entonces, creo que hay que encontrar algo que dé seriedad, que dé forma. No obstante, yo reconozco el esfuerzo que se está haciendo, lo aplaudo, pero creo que debe venir acompañado de esfuerzos institucionales para que lo hagan efectivo y que no sea solamente un eslogan en aquellos asuntos vistosos, en aquellos asuntos donde voy a destacar porque le dije a una niña que sí la vacunaran o le dije que no y para suavizar le puse ahí a pistachón, ¿no? O una caricatura. ¿Me explico? Eso no debe ser. Fíjate que fue muy sonada esa sentencia, se hizo muy pública. No era tan clara la sentencia, la redacción no era, y no era amigable, era muy simple, pero sí tenía el osito, ¿no? Y bueno, yo creo que hay que hablar de este tipo de cosas. Qué bueno que lo anotas, porque fue muy sonada, fue objeto de muchos memes en las redes sociales, pero el acierto es que comenzamos a hablar de esto precisamente y me adhiero a tu comentario. Es necesario comenzar a usar esos formatos. Quizá que haya dos versiones o que en la misma versión haya una última hoja de lectura amigable, ¿no? De lectura comprensible para cualquier persona, que eso es lo que hace falta. De hecho, se ha estado haciendo mucho en los juicios de oralidad, tanto civil, mercantil, familiar, pero pues debe ser en todo el poder judicial, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y bueno, ya estamos terminando, amigo, doctor Francisco Castellanos Madrazo. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy aquí. Ha sido un placer, como siempre, y pues que no sea la última vez. No, muchas gracias, mi querido doctor, y con mucho gusto saludar a todo el auditorio. Ya para mí esta es casa, lugar recurrente, y también pues si me quieren seguir en Twitter, ahí creo que tenemos una buena conversación sobre todo y otros temas. Todo es específicamente relacionado con derechos humanos, con amparo, con la Constitución, con nuestros derechos y cómo ejercerlos, que es @CASMAD, es decir, @CASMAD_ y ahí me pueden encontrar para que podamos seguir la conversación en esa red social. Muy bien, pues sigan al doctor, no se van a arrepentir, siempre hay contenido interesante. Y bueno, queridos amigos, esto ha sido todo. Agradecemos el favor de su atención. Por supuesto que Hablemos Derecho, pues siempre está ávido de sus propuestas, de programas, de invitados. Siempre gustoso nos acercamos a ellos y por supuesto que los entrevistamos. Debo agradecer a la revista Jurista. Hace algunas fechas anunciaba que nos dedicaron la portada de su último número, el número 40 de la revista Jurista. Estamos súper agradecidos, súper contentos, también por sus muestras de afecto, sus muestras de cariño. Una vez que lo tengamos físicamente, la vamos a distribuir. Los que quieran un ejemplar, con mucho gusto nos pueden decir y se los vamos a llegar con mucho gusto. Y bueno, pues esto ha sido todo, amigos. Agradecemos su atención. Compartan estas transmisiones, denle like, suscríbanse y nos estaremos viendo la próxima semana. Que tengan un excelente día.